Lógicamente, las tendencias de marketing de 2023 reciben la fuerte influencia de las últimas crisis y sus efectos, como la desarticulación de las cadenas de suministro, aumentos del coste de la energía, aumento de los costes logísticos y de envío, desabastecimiento de las materias primas y de los insumos tecnológicos, la inflación, la disminución del consumo, problemas de seguridad informática, entre otros. También es manifiesta la consolidación de plataformas y herramientas tecnológicas que en los últimos años disrumpieron en las redes, pero ya son elementos imprescindibles en marketing digital como TikTok, plataformas como Amazon, sistema de venta en contenidos, el 3D y la realidad virtual en e-commerce, el podcast marketing, entre otros. La publicidad digital es absolutamente fundamental para la salud y rentabilidad de cualquier negocio y en cada etapa del ciclo de vida de la venta. Por ejemplo, la publicidad pay-per-click devuelve $2 por cada dólar gastado, un ROI del 200%. Pero debo decir que el marketing 2023 recibe un legado especial que se viene consolidando poco a poco. Y es que la gente está harta, hastiada, saciada de la publicidad. Los profesionales de marketing digital lo saben. ¿Y por qué la gente rechaza la publicidad? He leído un estudio al respecto. Demasiados anuncios, 48%, anuncios irrelevantes, publicidad intrusiva, mucho tiempo en descargar, baja calidad o falta de confianza en el producto, en el servicio o en la marca. Y esta situación también genera cambios de estrategia, de táctica, de comunicación, de marketing que voy a comentar. Pero aún así, la publicidad digital crece a un ritmo superior al 7% anual, lo cual es muy interesante. Mi nombre es Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a hablar sobre las principales tendencias en marketing digital 2023. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de tecnologías como CRM, ERP, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Tendencias de Marketing 2023. 1. Marketing de influencers. El 90% de los expertos en marketing creen que el marketing de influencers es una táctica efectiva en marketing. Quisiera resaltar 3 tendencias en este ámbito. Se nota un cambio muy importante en el perfil del influencer en marketing de productos o servicios. Las campañas se confían a creadores de contenidos profesionales, expertos, centrados en el negocio y no en amateurs. Las cuentas verticales de influencers B2B en YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn de más de 8.000 seguidores son muy interesantes para las campañas de marketing. El contenido emocional impacta en más de un 72% en audiencias específicas. Se pone en valor la gente auténtica, con sus virtudes y defectos, natural y las experiencias reales. Y sobre todo, la verdadera capacidad de influencia. El marketing de influencers seguirá creciendo en 2023 porque es realmente eficiente. El retorno de la inversión, el ROI, de la comunicación mediante marketing de influencers es del 30%. 2. Neuromarketing. Una interfaz usuario-computador, BCI, es un sistema que decodifica la actividad neuronal del usuario. Los BCI permiten a los especialistas en marketing trazar o realizar el seguimiento del viaje del consumidor o el marketing journey, analizar los sentimientos y preferencias de los clientes al nivel más microscópicamente posible y personalizar la publicidad en base a sus deseos. Creo que el 2023 será un año clave para estas tecnologías en el ámbito del marketing, pero es un área para expertos en neurociencias. Tercero, desarrollos para el metaverso. El metaverso es imparable, ni lo dudes. Y en este ámbito me referiré solo a 2 aspectos, a la realidad aumentada y a las gafas de realidad aumentada en relación a las interfaces cerebro-computador en el metaverso. La realidad aumentada en entornos cloud, junto con dispositivos pertinentes, facilita el consumo de contenido digital persistente, colaborativo y contextual superpuesto a personas, objetos, lugares, etc. Y el uso diario o rutinario de la realidad aumentada está aumentando en forma exponencial, a tal punto que se calcula que los 1.500 millones de usuarios frecuentes de realidad aumentada alcanzarán los 3.000 millones de usuarios frecuentes en 2023. Y la tendencia seguirá en aumento, porque en 2025 serán 4.300 millones, es decir, el 75% de toda la población mundial. La realidad aumentada es una enorme tendencia. Por otra parte, la tasa de conversión por la interacción de los usuarios con marcas o productos mediante realidad aumentada también crece muy rápidamente. Un artículo de Harvard Business Review
afirma que la experiencia de usuario que ofrece la realidad aumentada aumenta el ratio de conversión en un 94%. La realidad aumentada en marketing es muy eficiente. El segundo tema dentro del metaverso era las gafas de realidad aumentada en relación a las interfaces cerebro-computador en el metaverso. Cuando hablé de neuromarketing me referí a las BCI o Brain Computer Interfaces y a su potencial en el ámbito del marketing. Pero la convergencia entre las neurociencias y la realidad aumentada o mixta es el detonante de lo que puede ser una disrupción explosiva en el metaverso. Pongo un ejemplo y saca tus conclusiones. Snap Inc., propietarios de la red social Snapchat, vende las gafas Spectacles, que son unas gafas discretas, ligeras y elegantes para disfrutar de experiencias inmersivas en la realidad aumentada. Snap Inc. compró NextMind, que es un sistema de interfaz cerebro-computador. Es una simple diadema que se coloca en la cabeza y permite controlar un dispositivo mediante señales del cerebro. Por ejemplo, te permite trabajar en tu ordenador sin utilizar las manos, sin teclado o sin ratón, o cambiar de canal de televisión mediante una orden desde el cerebro, o navegar, jugar o comprar en la realidad aumentada o mixta en el metaverso. En este vídeo explico cómo funciona la comunicación y el control con la mente, con el pensamiento o con el cerebro vía dispositivos, interfaz cerebro-computador o BCI y la electroencefalografía EEG. Como antes dije, infórmate y saca tus propias conclusiones. En 2023 tendremos muchísimas novedades relacionadas con las neurociencias y el metaverso. 4. Marketing de escasez de datos. Marketing no es otra cosa que poner los datos en acción. Ayudan a tomar decisiones críticas y a personalizar las interacciones. Pero las regulaciones de protección de datos dificultan o complican la captura de datos. ¿Te has fijado que antes, hace apenas un año o dos, el consentimiento de cookies era simplemente un botón de acepto o no acepto? En cambio ahora es una lista de opciones interminables que no se entiende qué significa cada una de ellas. Eso es un muro. Eso mata la experiencia de usuario. Un sitio web deja de tener sentido. Aparte de esto, las grandes plataformas como Apple, Google, Microsoft, LinkedIn, etc. se autorregulan para proteger aún más al usuario y evitar cualquier tipo de riesgos en cumplimiento, lo cual no es malo. En este capítulo, los retos para el 2023 son cómo hacer marketing sin datos, porque los que los tienen no los comparten, o cómo convencer a los usuarios que acepten la publicidad, porque la tasa de rechazo es altísima. En iPhone es del 85%. Quinto, ventas B2B omnicanal. La omnicanalidad es la estrategia de gestión y de comunicación para mantener el contacto comercial con los prospectos o clientes a través de los diferentes canales, tanto físico como digital, email, redes sociales, sitio corporativo, tienda online, tienda física, WhatsApp, business, etc. Los compradores B2B no quieren hablar con los comerciales, con los agentes de venta. Quieren interactuar con los vendedores de forma remota, en forma virtual, a través de autoservicio digital, especialmente para hacer un pedido o para repetir un pedido, para buscar, para investigar o para decantarse entre uno de varios proveedores. Este modelo híbrido del rol de ventas es una clara tendencia para el 2023. 6. Defensa de los empleados, de la marca y de los productos en las redes sociales. Según Gartner, en 2023, el 90% de las estrategias de marketing B2B en redes sociales tendrán a los propios empleados como comunicadores confiables, expertos y activos. En este tipo de tácticas, la actividad de los empleados se centra en actividades de marketing como creación de marca o generación de leads, también en ventas, prospección de mercado, social selling, actividades de recursos humanos como detección de talento para la compañía. Las publicaciones en redes sociales por parte de los empleados son 5 veces más efectivas que si lo hiciera la marca. Se comparten 24 veces más frecuentemente y obtienen una tasa de clics 200% más alta que cuando la empresa los comparte, según LinkedIn. 7. Automatización para la hiperpersonalización. Cuando hablo de personalización no me refiero a que trates a los clientes o prospectos con sus nombres y apellidos en cada una de las acciones de marketing que realices. Personalizar es ofrecer contenido a una audiencia específica en función de características compartidas y permite brindar un servicio con una experiencia única y coherente para cada persona según sus preferencias y comportamientos. En este sentido, la tendencia 2023 es la automatización de procesos de marketing, automatización de marketing basado en cuentas, ABM,
El marketing basado en cuentas se centra solo en las cuentas que tienen más probabilidades de convertirse en ventas. Adaptar tu mensaje y enfoque de marketing a cada cuenta. Establecer relaciones con los responsables clave de toma de decisiones de las cuentas objetivo y capturar información relevante del comportamiento de los usuarios, del consumidor o del cliente. Otra tendencia de automatización es la automatización para el marketing ágil. Es un enfoque inspirado por el desarrollo de software mediante metodologías ágiles. Flujos de trabajo con iteraciones rápidas, más que trabajar sobre un tema o proyectos muy grandes, se enfoca en la colaboración en tiempo real y permite tomar decisiones muy rápidas. Otro tema relevante son las plataformas de automatización para la generación de leads en entornos B2B. Hay muchas plataformas como Marketo, HubSpot, Eloqua, Constant Contact, ActiveCampaign. En este vídeo he presentado plataformas de software open source y gratis para automatización de marketing o marketing automation que puedes consultar. Y creo que en marketing hay 4 automatizaciones clave, que son la automatización de LinkedIn, Instagram, correo electrónico para campañas de email marketing y creación de chatbots para involucrar a los usuarios en los procesos de venta. Responder preguntas, solucionar problemas y mejorar la experiencia del cliente. Octavo, inteligencia artificial en marketing 2023. La inteligencia artificial se está volviendo más humana. Los sistemas de reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático tendrán enorme impacto en 2023. Al inicio decía que la gente está harta de la publicidad. Después comenté que se prevé la escasez de datos. La inteligencia artificial es la mejor ayuda que puede tener el marketing. Por eso su interés. Un estudio destaca las 4 ventajas principales de la inteligencia artificial en el marketing. Optimización de campañas de marketing, la expansión de la audiencia, recomendación estratégica y focalización de la audiencia. Conclusiones. El panorama económico de 2023 es un escenario de inflación, precios de servicios y herramientas de marketing más caros, y de reasignación de recursos hacia tácticas mucho más eficientes, marketing de influencers, plataformas más productivas como LinkedIn, ventas B2B omnicanal, acciones de social media marketing basadas en la defensa de los empleados y de automatización e integración de procesos en plataformas específicas, y también se incluyen los ERP, los CRM, Supply Chain Management, etc. La inteligencia artificial, la realidad virtual y las neurotecnologías se afianzan en marketing con más fuerza. Habrá menos disponibilidad de datos para segmentar y personalizar campañas, y cuando todo está en contra aparece la creatividad. Se inician los grandes procesos de cambio y creo que es lo que definirá al año 2023. Si te ha parecido interesante y útil este vídeo, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo vídeo. Si tu marca necesita apoyo de influencer marketing o de real influence o quieres patrocinar este canal, contáctame directamente. Aquí abajo en la descripción tienes mi contacto. Ahora te sugiero que mires este vídeo sobre cuál es la diferencia entre CRM y software de automatización de marketing. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recibe un afectuoso saludo.